Muy buenas noches, en una nueva edición del programa Haciendo Historias. Hoy en un nuevo escenario para mostrarle a usted también un poco la riqueza que tiene Corrientes en sus museos. Hoy estamos en el Museo Histórico de la ciudad de Corrientes. Era una propiedad de la señora María Mantilla, viuda de Pampín, y quien entregó al Estado en pago de impuestos, por impuestos adeudados allá en la zona de sus campos en Mercedes. Entonces entregó esta casa, que ustedes van a ver algunas fotos y algunas filmaciones, que está acá en pleno centro de Corrientes, en la calle Julio al 1000, entre San Juan y La Rioja, y que puede ser visitado tanto de mañana o de siesta o de tarde. Siempre hay personal, así que está bueno que también se dé una vuelta. Hay guías que le pueden explicar lo que tiene cada una de las salas. Hablando de las salas, estamos en la sala José Ignacio de Añasco, y el museo se llama Manuel Cabral de Melo y Alpoín. Su director es el licenciado Miguel Fernando González Ascoaga. Agradecemos especialmente a él la atención de habernos dejado grabar acá, y a todo el personal que nos atendió muy bien. Así que estamos hoy para hablar de un tema muy importante, un tema que a la gente seguramente le va a apasionar, pero primero voy a saludar a mis compañeros. Voy a comenzar hoy por mi izquierda, porque si no se va a enojar, por mi derecha. Hoy está a la derecha, perdón, siempre está a la izquierda, hoy está a la derecha, el doctor Enrique Eduardo Quito Galeana. ¿Cómo estamos? Hola, Rafael. ¿Cómo estamos? Muy bien, hermoso día, hermoso día. Espectacular. Y en el otro rincón, como diría mi compañero, está el doctor Dardo Ramírez Brachi. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, ¿cómo estamos? Muy bien. Bueno, la verdad que hoy un tema apasionante. Vamos a hablar de nuestro padre de la patria, del santo de la espada, de San Martín, que vamos a dedicar este programa y el próximo para hablar de él, porque la historia de San Martín es muy rica. Pero antes de iniciar eso, quiero compartir con los televidentes una declaración de la vicegobernación de la provincia de Corrientes, donde el vicegobernador de la provincia de Corrientes dice que el programa presenta invitados especiales, referentes del tema a tratar. La filmación de cada encuentro se realiza en casas emblemáticas de la ciudad de Corrientes, y considera de estricta justicia amparar y brindar apoyo a las expresiones culturales que por su naturaleza comprometen a instituciones, asociaciones profesionales y reditúan en beneficios inmediatos y futuros para la comunidad. Por los motivos expuestos, el vicegobernador de la provincia resuelve declarar de interés el programa televisivo Haciendo Historia. Así que al doctor Gustavo Cantero le agradecemos profundamente. Nosotros, los tres integrantes de este programa, lo que queremos es llevar un poco del conocimiento de estos dos amigos que están acá. Yo soy como siempre les cuento a ustedes, el primero que aprendo, así que gracias a ellos que podemos contarles con riqueza la historia, porque no solo conocen la historia escrita, sino tienen ahí las anécdotas que también son muy importantes. ¿Algo que decir de esto, Quito? El vicegobernador de la provincia de Corrientes es un impulsor de la cultura, es un motor de la cultura, sí. Es un hombre que se preocupa. No puede negar, naturalmente, su origen docente. Gustavo Cantero ha sido docente, sí, dirigente gremial de los docentes, y el que enseña no termina nunca de enseñar y aprender, porque los docentes tenemos esa característica. Mientras enseñamos, aprendemos. Dardo. Sí, celebro que el esfuerzo que se hace en el programa para difundir la historia de Corrientes y la historia de la Argentina tenga su fruto, y que la repercusión en los funcionarios sea, digamos, provechosa para también ampliar esa misma difusión que estamos haciendo. Bueno, un tema apasionante hoy, voy a dejarle en manos de ellos. Arrancamos por su nacimiento, por su niñez, por su ida a Europa para prepararse, pero dejo en manos de ellos la historia de nuestro general José de San Martín. Arrancamos con el que... Empieza Dardo. Dardo, perfecto. Me toca a él, por la izquierda. Sí, José Francisco de San Martín es como decir un todo en la historia argentina. Alcanzó una dimensión casi inconmensurable de lo que es su personalidad y su protagonismo en la decisión, sobre todo en la etapa de la independencia.
Pero comprender la evolución del pensamiento sanmartiniano tiene que ver mucho con su crecimiento, con su formación y no por casualidad también al lugar de su nacimiento. Los pueblos misioneros guaraníticos, aquellos que estaban radicados desde principios del siglo XVII a la vera del río Uruguay y que por determinadas circunstancias tuvieron un rol determinante en el movimiento de frontera viva con el Paraguay, y estoy hablando de los pueblos de Santo Tomé, La Cruz, Yapeyú, fueron bastiones fundamentales a fines del siglo XVIII en una estrategia que va a tener el Virreinato del Río de la Plata y específicamente una política de España para con el frente con el Portugal. Y esto no es menor porque la niñez sanmartiniana va a residir y se va a desarrollar en un ámbito de frontera, que va a tener una gran impronta militarizada. Estos pueblos que eran guaraníticos, estos pueblos como el de los Santos Reyes Magos de Yapeyú, así se llamaba el pueblo, adquiere una impronta muy particular, una antigua reducción compuesta por indios guaraníes, y el padre de José Francisco de San Martín, Juan de San Martín, un militar de carrera, se instala vinculado por esto que estoy explicando. Cuando decimos militar de carrera, Dardo, ¿acá se estudiaba para ser militar o solamente en Europa? No, estaban las escuelas europeas y específicamente las escuelas españolas. Vamos a ver que San Martín también, para iniciar su carrera militar, entrará en Málaga y más adelante en los demás regimientos del ejército real español. Y Juan de San Martín va a ser destinado para una función estrictamente militar, administrativa militar, en Yapeyú, que Yapeyú era la cabecera del departamento de esos pueblos, que va a tener un rol determinante en ese espacio de control, porque a fines del siglo XVIII esta frontera entró en un momento de acción con los frentes portugueses, en el cual, por una decisión propia de la corona de los Braganza, comenzaron a ocupar territorios en la banda oriental, ocuparon Colonia del Sacramento, ocuparon espacios territoriales cerca del río Uruguay, y esto generó y disparó una alarma en los espacios de defensa españoles, por lo cual se reforzaron estos espacios geográficos. Juan de San Martín lleva adelante una actividad militar en Yapeyú, y desde luego ese es el ámbito donde nace José Francisco. O sea que él desde chico ya estaba acostumbrado a esta impronta militar, digamos. Desde luego. Además, vemos que su infancia, porque en Yapeyú vive muy poco tiempo, son los primeros años de su infancia. Y cuando es redestinado a su padre y debe ir a España, José Francisco abraza muy prontamente la carrera militar. A los 12 años se incorpora al ejército en Málaga para formar parte ya de iniciar su carrera de militar dentro del ejército español, en donde en ese ejército ya en forma muy preclara y muy joven se formó, trató en las escuelas de la oficialidad española y se formó, pero no solamente en un marco teórico, porque a fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX, España vivía en guerra, en constante guerra. Europa estaba en guerra. Primeramente, las principales batallas que libera San Martín van a ser al norte del África, con los moros, posteriormente contra el Imperio Británico. No olvidemos que para fines del siglo XVIII, Francia tenía una alianza muy fuerte con España, enfrentando a Gran Bretaña. Hay varios combates, sobre todo combates navales, en donde participa San Martín en contra de Inglaterra, y posteriormente después, cuando se va a producir la ocupación francesa a partir de 1808 a los territorios español, San Martín, como parte de la oficialidad del ejército español, se enfrentará a las tropas francesas, que ahí alcanzará su cenit en su desarrollo y su ejercicio militar peninsular, sobre todo en la batalla de Bailén, donde va a ser considerado con una condecoración de oro.
¿Cuántos años tenía San Martín en ese momento? San Martín termina esa campaña con 25 26 años y termina la campaña y va a llegar con casi 30 con el grado de teniente coronel, grado con el cual en 1812 va a venir al Río de la Plata. Viene para acá. Así es. Bueno, Queda perfectamente claro, como ha dicho Dardo, que San Martín tiene una formación guaranítica. sí. No podía escapar en sus primeros años de habitar el suelo de las antiguas misiones, que era un imperio dentro del imperio español. Ustedes saben que tenemos que relacionar las misiones con la expulsión de los jesuitas. La expulsión de los jesuitas se produce en Europa de manera como un dominó. Gradual. Se les expulsa de todos los reinos europeos. Lo que es más, el papado suprime la congregación, la Compañía de Jesús, porque la consideraba negativa para su existencia dentro de la propia Europa. San Martín, hijo de don Juan San Martín y de doña Gregoria Matorras, que se cita mal en el testamento de San Martín, Francisca Matorras, dice, no, es Gregoria Matorras. Probablemente hubiese tenido otros nombres, pero Gregoria Matorras es el nombre oficial de la madre. Sí. Don Juan de San Martín, militar de carrera, como bien se ha dicho. ¿Tenía hermanos? Tenía muchos hermanos. La que él recuerda en su testamento es Elena. Elena más la hija de Elena, que queda desprovista de todos los bienes, ya hablaremos de eso. Y San Martín lleva en su memoria, en sus retinas, el recuerdo de esta Corrientes, sí, que es su tierra y cuna. Frontera. Claro, frontera conflictiva con Brasil, Sí. con el reino de Portugal. Pero él lleva en su retina la imagen del río Uruguay, el río de los pájaros. Lleva la imagen de esa tierra colorada agreste. Él lleva la imagen de la tierra de la provincia de Corrientes. Aclaremos que es correntino hasta la médula, porque todos los territorios que componían las misiones prestadas por el territorio correntino, porque además esas misiones estaban del otro lado de la vera del río Uruguay, que se trasladan por los ataques permanentes de los bandeirantes que venían a cazar indios para esclavizarlos, y que en un momento determinado, por ejemplo en la batalla en Bororé, los indios derrotan a las tropas lusitanas, organizados por sus propios misioneros. Esa frontera caliente, esa frontera en movimiento, le impregna a San Martín una memoria que la va a tener precisamente al momento de su muerte y de testar. San Martín dice, quiero que mi corazón resida en Buenos Aires. Nací en las Misiones, en Yapeyú, o sea que él cita perfectamente. Fíjense que no había detalle ni hay una fecha exacta del nacimiento de San Martín, porque no se conservan los documentos. Se toma en cuenta el nacimiento de San Martín o años de nacimiento de San Martín, 1778, si mal no recuerdo, partiendo de la base que él dice tengo la edad de 72 años, cuando fallece. Entonces, retrotrayendo, se saca que nació en 1700, en esa fecha. Juan de San Martín, terminado su mandato gubernativo en las misiones. ¿A quién organizaba Juan de San Martín? ¿Cuáles eran sus tropas que tenía, digamos? Las tropas que él tenía era la guardia que le acompañaba. Porque había comentarios que él entrenaba a 3.000 guaraníes en esa zona. Claro, él tenía sus oficiales españoles que eran los instructores y de paso instruía a los originarios de la tierra, sí, para defender el territorio, porque la frontera era caliente. Claro. Porque el problema que se planteaba en Europa era que las coronas españolas y portuguesas se fusionaban. Entonces quedaban en manos de los españoles y entonces todo era reino de España. Había que vivir en paz, todos teníamos libre circulación, etcétera, etcétera. Por allí se producía el quiebre, la ruptura, volvían las mismas tensiones entre los dos reinos. Entiendo. O sea, este ir y venir, este corsi y ricorsi entre estos reinos hace que San Martín se críe en una frontera caliente. Juan de San Martín se traslada con todos sus hijos, hermanos y hermanas,
nuevamente a España a seguir con su carrera militar, como van a seguir sus hermanos, los hermanos de San Martín, la carrera militar. Llegaron a altos grados, generales españoles en España. San Martín tiene una larga vida en España, una larga vida entre las que se cuenta incorporarse muy tempranamente a la carrera militar, formarse como militar científico, porque él era militar de carrera, militar científico, era un gran lector, era un hombre probo, un hombre de costumbres sencillas, humilde, que eso le va a generar inclusive problemas con su matrimonio. Porque cuando viene a la Argentina, se casa con una familia acomodada, Escalada, Remedios de Escalada, y lógicamente esta niña con la cual se casa, Remedios, es una mujer que está acostumbrada a la seda, al lujo, a ciertos gustos, y él cuando se casa le dice: mira, conmigo nada de seda, nada de lujo, conmigo sencillez. Vos sos la mujer de un militar y tenés que vivir como una mujer de un militar. La distancia temporal entre la edad de su esposa y la edad de San Martín era muy grande. San Martín luchó, como bien dice Dardo, en los dominios ultramarinos españoles, en el norte de África. Es allí donde él pone en práctica los conocimientos militares, pone en riesgo su vida y lógicamente se la juega en diversas batallas contra los moros. De allí San Martín vuelve a la península ibérica, sigue su carrera. En 1802 le ocurre un hecho lamentable para él. No olvidemos que San Martín lucha no solamente en tierra, sino también en mar. Él formaba parte de las tripulaciones de la flota española, que van a tener desgraciadas situaciones y agraciadas situaciones. En 1802 San Martín, llevando las cajas reales, es atacado, asaltado y herido casi mortalmente. Tiene una profunda herida en el pecho que lo deja casi muerto. Le costó recuperarse al general San Martín. 1802. Continúa su carrera, se luce en una batalla pequeña, digamos, 20 soldados a caballo a sus órdenes, se enfrentan contra 50 franceses en Arjonillas, y en Arjonillas San Martín triunfa. Entonces, el general en jefe de esa época, el marqués de Solana, que era el jefe del ejército, del cual dependían el general Javier Castaños y otros tantos generales, sí, lo nombra su ayudante. En 1808, estando en Cádiz, rodeado de las tropas francesas, él es el jefe de la guardia del palacio del general Solanas. Pero ¿qué ocurre? Lamentablemente la turba que se levanta en Cádiz por un movimiento revolucionario producido en el propio Cádiz, rodeado de las tropas francesas del general Víctor, la turba entra y lo asesinan a Solanas. San Martín también recibe heridas y él era el jefe de la guardia. O sea que ahí se produce un pequeño choque, diríamos psicológico, con San Martín. Él está en Cádiz. Ahí pasa a formar parte del ejército del general Javier Castaños. Se produce la batalla de Bailén, en que él se desempeña brillantemente. Tanto es así que son varios los jefes militares. Que quede aclarado que el que quiere abundar en estos temas puede consultar Mitre, Pacífico Otero, Pisirelli y otros tantos autores, Raúl Labugle, que hablan de la destreza de San Martín, la entereza de San Martín. Era un hombre digno, un hombre honorable. Y esto hace que San Martín comience a relacionarse con la logia de los caballeros racionales en Cádiz. Logia de caballeros racionales. ¿Qué significaba esto? No significaba ni que era el anticristo, ni que era el demonio con 7 colas, ni nada por el estilo. Simplemente significaba que él entendía que las ideas afrancesadas, las ideas inglesas sobre la soberanía del pueblo, el poder nacido del pueblo,
la gaditana revolucionaria Constitución Española de 1812 y otras tantas hechuras de esa época, eran aceptables. Que el totalitarismo bajo el cual estaban regidos los reinos, especialmente los reinos castellanos, como denomino yo, o indianos, americanos, del cual él era originario, debía cambiar. Esa estructura de poder debía cambiar. Esa relación tenía que ser una relación, diríamos, más razonable, más equilibrada, más equitativa. Que el poder tenía que tener un límite. Y eso le va a generar a San Martín una serie de disidencias con algunos compañeros suyos, etcétera, etcétera. Y de allí se va a producir lo que se denomina en la historia el Gran Éxodo. Estaba en esa época, vinculado a San Martín, sí, Carlos María de Alvear. Veamos quién es Carlos María de Alvear. Carlos María de Alvear es el único de todo el grupo de militares que se encontraban en esa zona, que después lo vamos a encontrar en América, que tenía plata. Tenía una fortuna en España, Carlos María de Alvear. Esa fortuna que tenía Carlos María de Alvear la utiliza con el fin de lograr que los militares hispanoamericanos y que estaban en el ejército español peleando contra los franceses, sí, vuelvan a Hispanoamérica. Tanto es así que le deja escapar a un edecán del general Victors, el francés que rodeaba a Cádiz, con el fin que lleve cartas y le diga que libere a los prisioneros hispanoamericanos con el objeto que vayan a América a luchar por la independencia de América. O sea, toda esa trama que se relata después va a tener sus consecuencias para San Martín, que ya vamos a ver un poquito más tarde. Así, los franceses van a liberar a una cantidad de prisioneros con tal que se vayan. Los franceses le pagan el pasaje por vía Londres, los llevan directamente a Inglaterra y que se vayan a América, para que no peleen más contra los franceses. Pero el que paga el pasaje, el que paga el traslado de San Martín, de Holberg, de Sapiola, de Chilaver y otros, es Alvear. Carlos María de Alvear, que tenía, repito, una fortuna que debía gastarla en España, porque si no, él sabía que cuando volvía a América y se pasaba del lado de la independencia, todos sus bienes iban a ser confiscados. Claro. Lógicamente. Entonces él gastó bien, creo que gastó bien. Eso también destruye la vieja impostura o mentira de la trágica afirmación histórica de algunos aventureros que a San Martín los franceses le pagaron el viaje para que viniera a estas tierras. No fue así. No fue así. Tampoco, y acá vamos a destruir otro mito, tampoco San Martín era un renegado o un escapado de sus tropas, un desertor falso. El general San Martín tenía problemas de salud y esos problemas de salud lo llevan a la edad de 30 y pico de años a pedir la baja del ejército español. Pide la baja del ejército español, le pagan sus sueldos, San Martín cobra sus sueldos y pide permiso a la corona española y a las autoridades españolas en ese momento para trasladarse al Perú. Porque no iba a pedir para trasladarse a Buenos Aires porque era el único territorio que estaba peleando por la independencia americana. El único territorio. Los demás estaban en manos de los españoles. San Martín pide permiso, se traslada a Inglaterra, en Inglaterra se va a embarcar en el George Canning y con el George Canning, en el buque inglés, va a arribar con Chilaver, repito, Sapiola, Holberg y otros tantos que se integraron a esa pléyada de soldados que van a luchar por la independencia argentina. Apasionante, por supuesto, la historia de este San Martín desconocido. Debo confesarle que hay aspectos que realmente cuando estudiamos en la primaria o estudiamos en la secundaria, solamente se menciona a San Martín como que San Martín estaba en España y vino
para la lucha por la independencia. Pero estos detalles son lo que hacen rica la figura del general San Martín. Vamos a ir a un corte y ya volvemos con la segunda parte de este programa. El Litoral, la información más calificada, sorteos, promociones y muchos más beneficios. Deportes, sociales, policiales, política, con más suplementos. Ellitoral.com.ar, la mejor cobertura online. El Litoral, el diario de hoy. Si sos del norte, ahora tenés descuentos diarios. Llegó el programa de beneficios para lectores del diario Norte de Corrientes y de Chaco. Soy Norte Club, un programa de beneficios y descuentos que permite ahorrar todos los días del año en artículos para el hogar, supermercados, con el auto, indumentaria, belleza y salud, entretenimientos, gastronomía y turismo. Soy Norte Club, un mundo de beneficios y descuentos en nuestra red de comercios adheridos. 2 provincias, una sola tarjeta, el doble de beneficios. Pedí ya tu tarjeta al 0800-888-66783. Soy Norte Club, descuentos diarios. Seguimos. Segunda parte de este primer programa dedicado a San Martín. En el primer bloque hablamos un poco de su infancia y de lo que fue su vida en España. Vamos a continuar enriqueciendo detalles esto, muchos datos desconocidos para el común de nosotros. ¿Por qué? Porque nos limitamos solamente al estudio de lo que era el manual de historia del colegio primario, del colegio secundario. Acá hay obras completas de escritores que han dedicado su vida a la investigación de lo que fue la vida del general San Martín en su formación militar, que después vino a demostrar, porque uno dice, cómo era un hombre estratega, cómo era un hombre preclaro a la hora de los combates, cómo diseñaba él, por ejemplo, el paso de los Andes para despistar de alguna manera al enemigo. O sea, había una formación previa. Así que seguimos hablando quedamos en el otro bloque, que él viene en un barco acompañado de algunos compañeros y desembarca en Buenos Aires. Pero antes, si quedó algo de Europa, lo agregamos ya, digamos. Bueno, lo de Europa es muy simple. San Martín se enferma, él tenía asma o alguna otra enfermedad rara, que en esa época se le decía enfermedad, claro, porque no se sabía que tenía. Entonces él tenía que hacer baños termales, tenía que tratarse en lugares como por ejemplo la zona de Castilla, para su clima, y zona de Castilla que lógicamente incluye a la capital del antiguo reino español, que es Toledo. Sí. Y como tú sabrás, Rafael, y esto te dije que te iba a decir, sí, en Toledo está el castillo de la princesa Galiana. Ahí está, ahí viene, atención a los televidentes, viene el árbol genealógico, sí, del doctor Galiana. Enseguida vamos a poner el escudo de la familia Galiana. No hablé hasta que fui a Toledo y en sus calles, la calle Princesa Galiana, negocios Princesa Galiana, hotel Princesa Galiana, los restos de Princesa Galiana, que según la historiografía y según la leyenda era la esposa de Carlomagno. Que quede claro que yo no creo en ningún árbol genealógico, simplemente relato esto como un hecho histórico y como que un San Martín anduvo por esos lares, porque San Martín recorría eso.
Enfermo San Martín. Pero lo dijo, ¿eh? Él no Sí. cree, pero lo dijo. Lo digo. O sea que no sabemos si soy descendiente de Carlomagno. No sé, porque no me dejó ninguna espada, ni ningún casco, nada. Pues bien, volviendo al tema San Martín, que es el héroe de los héroes en Latinoamérica, ya que él es el que comienza la lucha de la independencia americana, porque Bolívar estaba refugiado en Jamaica, había sido derrotado, como lo fue O'Higgins, y enfermo con dinero, porque él viene de España con dinero, él no era el hombre pobre y olvidado, el seco. ¿Qué dinero? No, señor. ¿Qué dinero se manejaba, doctor? ¿Cómo era el dinero? Él ¿Oro? era moneda de oro, moneda fuerte, la moneda de plata y de oro, y a los monederos y falsarios, dice la partida de Alfonso el Sabio y toda la legislación española, se le mataba directamente. Al que falsificaba moneda o disminuía el valor de la moneda, ¿sabe cómo disminuía el valor de la moneda? No. Le limaban al oro. Por eso las monedas luego tienen sus rayitas, para saber que esa moneda no fue limada. O sea, moneda buena y moneda mala. La moneda mala era la que le limaban. Para sacarle pedacitos. Claro, le sacaban pedacitos de oro. Limas 10 monedas y tenés unos gramos de oro que son susceptibles. Bueno, San Martín viene en la George Canning, con Sapiola, Holmer, Chilavert y otros, vienen a luchar por la independencia. ¿Respondían a intereses franceses? Ya veremos que no. ¿Respondían a intereses ingleses? Ya veremos que no. Cierto es que hubieron ciertos apoyos, como veremos ya entrado su estadía en América. Es conveniente, me parece, referenciar que este traspaso de San Martín peninsular a la América, al nuevo continente, requiere una explicación política y de unas causas profundas de por qué ocurre todo ello. No es que circunstancialmente aquella oficialidad española dejó de ser tal para venir a América, o decide retirarse de aquel ejército para incorporarse a otro, o cambia de objetivos políticos. No. Realmente estas decisiones políticas de estos hombres van paralelamente a los sucesos que ocurren en Europa. Y la realidad política, comercial, económica y financiera de Europa, que inmediatamente va a repercutir en el nuevo continente, van a generar una serie de crisis y de puntos de referencias que van a generar y van a construir una atmósfera ideal para que se produzca esta alineación planetaria, por decirlo de alguna manera, por el cual estallará en el nuevo continente el proceso revolucionario. Porque esta llama sanmartiniana y de los oficiales que querían venir y de los hombres que se prendieron a esta nueva aventura transformadora de un nuevo Estado, se da por otras causas. No se da simplemente por la decisión de algunos, sino se da por una crisis política europea, una crisis de la monarquía europea, por una idea muy particular que va a fomentar el imperio napoleónico con la ocupación en España en 1808. No se puede entender la decisión sanmartiniana sin conocer la invasión napoleónica a España, porque ahí va a haber un cambio radical del antiguo aliado francés al enemigo francés. Y al poco tiempo, desde 1808 a 1812, esos 4 años van a ser fundamentales en el pensamiento sanmartiniano para reubicar en esa nueva estrategia del continente americano cómo seguir y cómo llevar adelante la política y qué protagonismo van a tener aquellos hombres. En síntesis, eran hombres, Dardo, uno no puede, y doctor Galeana, no puede dejar disculpame que te interrumpa, pero tengo que hacerlo en este momento, digamos. Eran hombres que tenían una visión de la cosa común, del todo de la comunidad, de la revolución, de la libertad de pensamiento, de acción, pero estamos hablando, ¿qué tiempo? Y hoy nos cuesta tanto en nuestra sociedad encontrar, no te digo un San Martín, pero un décimo de San Martín, porque en su testamento nos debería haber quedado como herencia
esa impronta de esos hombres que eran unos hombres... Mira, hoy con todo lo que tenemos, viajamos más rápido, las comunicaciones son inmediatas, todo nos cuesta tanto, y cuando nos trasladamos en el tiempo y vemos a estos hombres que vienen en barco viajando 3 meses, cuando tenían que cruzar la República Argentina de entonces a caballo y los Andes después, y después ir hasta el Perú a libertarlo otra vez. Yo digo, la pucha, ¿dónde quedó toda esa impronta? No va a faltar el que va a decir no tenían nada que hacer y entonces hacían eso. No era así. Era cuestión de principios, era cuestión de moral, era cuestión de esperanzas, era cuestión de conducta. Eran valores, eran hombres de valores. Lo que dice Dardo bien es que el impacto de la Revolución Francesa, la Revolución Inglesa y la Revolución Norteamericana, porque aclaremos que las 3 no podemos separar. Está todo. Ese impacto que entra avasallando los límites que habían impuesto los monarcas absolutistas y la religión católica, porque seamos sinceros, la religión católica también le impedir que entren libros, pero habían surgido pensadores en España como Jovellanos, el conde de Aranda y otros tantos grandes pensadores iluminados. Van a generar en España 2 Españas: la España totalitaria monárquica absolutista y la España liberal monárquica. La liberal monárquica es límites al poder del rey, y la otra es, señores, el rey es el rey y lo que haga el rey está todo bien. Está todo bien. Bueno, esa división de los trienios liberales inclusive van a salvar la independencia americana. Cuando una gran flota española en 1820 se prepara para recuperar lo que sería Buenos Aires y los territorios independentistas, la flota se rebela y comienza entre 1820 y 1823 el famoso trienio liberal. El levantamiento de Riega, el almirante Riega dice: no, acá mis soldados no van a subir en estos buques todos podridos, señores, vayan ustedes. Y se restablece la Constitución Gaditana de 1812, límites al rey. El rey reprime con la ayuda francesa de nuevo los 1000 luises y vuelve el totalitarismo, y así sucesivamente. Por eso, España es un mapa trágico de caídas y levantadas, que va a terminar con la caída de Franco, el último tirano que yo diría despreciable de España. Es la caída de Franco, porque lógicamente las grandes tiranías fueron las que se disputaron en España en el trienio republicano, o otro periodo más largo republicano español, de la década del 30 del siglo XX, en que el totalitarismo ruso pretendió hincar sus raíces, el totalitarismo nazi-fascista intentó hincar sus raíces, y de hecho lo hizo, porque dejó de herencia a Franco. Y Franco es un hombre, diríamos, muy criticable. Es como que el mundo también, eso va a ser un tema después, sí, para después. Este otro programa. El mundo entra en modas. Sí, señor. Está de moda Hitler, está de moda Mussolini, está de moda Franco, Perón mamó algunas cosas de eso y no las implementó. Eso debe ser pero yo hablemos otra cosa, Yo lo interrumpí al doctor. Bueno, perdón, porque si no perdemos el hilo. Era solamente un comentario, pero... Sí, me parece que es central para poder definir y comprender el por qué el traslado de San Martín a América es explicar las causales políticas y económicas de por qué estalla la revolución, los cambios y la necesidad de un nuevo Estado. Y sintetizando hay algunos pocos puntos que podemos referenciar. El primero, la crisis de legalidad y de legitimidad que se va a dar cuando Napoleón Bonaparte, a través de una maniobra política, deja al reinado de España sin la casa borbónica y lo incorpora José Bonaparte como rey de España, lo que va a generar un espacio de tiranicidio ilegal en el reino de España, razón por la cual el pueblo español heroicamente va a luchar por su independencia y va a resistir políticamente a través de un movimiento muy preclaro e incrustado profundamente en la historia española, que es el juntismo.
Surgen las juntas, los vecinos se juntaban en los pueblos y en las villas para organizarse en el común en contra de ese rey tirano Bonaparte, José Bonaparte, hermano de Napoleón. Esta reacción que hace el pueblo peninsular, paralelamente intenta y requiere hacerlo el pueblo americano o el pueblo de Indias. Pero por un impedimento que los propios peninsulares van a generar a través de la Junta Central de España, van a impedir que América haga junta. Dicho de otra manera, cuando estas juntas peninsulares se reúnen en una sola que se denomina Junta Central de España y denominan un Consejo de Regencia, llevan adelante un gobierno paralelo a la monarquía ilegal de Bonaparte. Esta agrupación legítima del pueblo español impide que el pueblo americano se organice en junta y ordena que estos pueblos americanos envíen diputados para que se incorporen a esta Junta Central Española. Claro. Los españoles podían hacer junta, pero los americanos no. Pero ustedes no, claro. Y ahí comienza a construirse una fricción entre un ideario político de la diferenciación entre aquellos y estos, que aparentemente y normativamente eran iguales, pero en la práctica aquellos no los consideraban iguales a estos. Fíjate vos que los diputados de América eran 4 contra todos los diputados de ciudades, villas y lugares de España. Desde luego, porque el reglamento que establece la Junta Central de España dice un diputado por cada ciudad y villa en España, pero para América un diputado por cada virreinato. Había 4 virreinatos, 4 diputados. 4 diputados. Desde luego había una crisis también de representación. Esto anidó un momento crítico en América, por lo cual las capitales virreinales y los pueblos, los puntos más importantes, reclamaron esta participación política y del tratamiento igualitario. ¿Por qué no juntas como en España? Y ahí estalla el Cabildo Abierto y todo un proceso revolucionario que va a dar lugar a partir de 1810 en el Río de la Plata. Pero esta es una parte para comprender aquel cambio en el cual San Martín se va a plegar. El otro aspecto va a ser económico y es determinante, porque el vínculo que existía ancestralmente desde el descubrimiento de América entre la península y América, el lazo entre el Reino de Indias y el Reino de España, era a través de un manejo comercial denominado el monopolio. El monopolio estaba perfectamente reglamentado por las disposiciones españolas, en el cual solamente España podía manejar el comercio con sus espacios territoriales americanos. No podían comercializar con ningún otro estado. ¿Pero qué va a pasar? O sea, en 1805, toda la tierra se comercializaba, lo producido, todo con España. Entre España y América, nada más, no había un tercero. No había otro cliente. Y había una cuestión fundamental. Agrego esto y te dejo. Nada de lo que producía España, olivos y otros productos, no se podía producir acá. Había que comprarle a ellos. Si España producía aceite de oliva, acá no se podía producir aceite de oliva. Si España producía tejidos, acá no se podía producir tejidos. Todo esto generó un sistema aceitado de producción en donde lleva a ganar siempre el sistema peninsular. Pero ¿qué va a pasar? En la alianza francesa y española en 1804 en contra de Inglaterra, se va a producir un acontecimiento que va a hacer virar toda esta cuestión comercial con las Indias, que va a ser la batalla de Trafalgar. La alianza entre Francia y España va a ser destruida en alta mar por la flota inglesa en 1805. Los barcos franceses y españoles van a ser derrotados y España no va a tener movilidad ni medios para mantener y proteger ese comercio del monopolio con las Indias. Por razón por la cual la dueña de los mares, Inglaterra, se va a hacer cargo de todo esa gran dimensión marítima y del comercio de los productos. Desde luego, España no pudo mantener esa situación y se acrecienta una situación, un medio de crisis muy profundo en toda la América. Los barcos españoles no venían para comercializar, había productos americanos para vender y el único compradores eran los ingleses, y vendiendo a los ingleses se producía el contrabando.
Esto va a generar toda una situación de fricción financiera y comercial en toda la América. Se va a querer producir, vender, pero íbamos a estar impedidos. Esto va a sumar a esta cuestión política, a la cuestión financiera, en donde se va a formar un gran combo de crisis en el cual va a estallar para la década de 1810. En este medio, en este ámbito, tanto España como Europa se van a ver complicadas, y estos personajes, estos hombres, estos próceres futuros de nuestras nacionalidades van a ser protagonistas de esa crisis general, y tuvieron que tomar la decisión de crear algo distinto, porque lo que había, tanto la monarquía como Napoleón, como los espacios de inequidad, ya eran vetustos. Había que construir una idea nueva, una idea de un nuevo Estado, de una nueva república, de nuevas leyes. ¿Y dónde estaba eso? En América. Fíjate vos que lo que dice Dardo es importante, porque España, advirtiendo ya con nuevas ideas, con diríamos el advenimiento de los Borbones en 1701, con Felipe de Anjou, la era del ateísmo, el champán y la peluca, que es una transformación, Carlos III, una transformación para España, dictan el decreto, el reglamento de libre comercio. Vos te imaginarás, el libre comercio, así podemos comerciar. No. El reglamento de libre comercio era habilitar más puertos en España para enviar las mercaderías, habilitar más puertos en América. Así se crean 13 puertos mayores en América para recibir a los navíos españoles, sí, y 24 puertos menores. Vale decir, esos puertos solamente se podían confirmar. El comercio era triangular: un puerto en España, Sevilla y después Cádiz, y 2 puertos en América. Solamente allí. Después la mercadería en burro, en carreta, a llevarla. Con este espectro se construye un poliedro. De allí hay 13 puertos españoles, más 13 mayores en América y 24 menores. Pero tenían que ser bandera española. ¿Cómo eludían los franceses y los ingleses y otros comerciantes esto? La tripulación era española, esperaban en aguas afuera a los barquichuelos que podían ir de América, cambiaban la tripulación, cambiaban la bandera y entraban con la mercadería. O sea, siempre se las ingeniaban. El contrabando, América por eso es diríamos, una malacostumbrada contrabandista. Sí. Contrabandista. No había que pagar la alcabala, el impuesto a las ventas, ni el almofarifajo, el impuesto de aduanas. O sea que nos acostumbramos desde chiquitos. ¿Qué pasó cuando llega San Martín acá? Aparece un personaje, Manuel Martín Castilla Ramos, un espía presuntamente inglés, calumniador, injuriante, un bicho raro, maligno. ¿Y qué dice? Todos esos que han llegado a América son todos agentes franceses, vienen a destruir la independencia americana. Y hace una calumnia así. Sembraba la cizaña. Sembraba la cizaña. Los ingleses inmediatamente comienzan una investigación acá en el Virreinato del Río de la Plata. Los juntistas en el Virreinato del Río de la Plata también le investigan a San Martín, a Sapiola, a Alvear, a todos. Hasta que descubren que Alvear fue el que puso la plata para que vengan. Que no eran los franceses, sino probablemente eran los ingleses. Los ingleses con sus estaciones navales y con sus espías en el virreinato dicen no, estos también. Y ahí sale San Martín exento de esa calumnia tremenda. Esto está publicado por la Academia Nacional de la Historia, por supuesto. Esta es una gran calumnia. Después entramos con un San Martín humano, porque nos pintan al San Martín del bronce, San Martín perfecto, ese que nunca le dolió la barriga, nunca le dolió la cabeza. No, señores, San Martín era un pobre tipo que se enferma al llegar a Buenos Aires. Se enferma al ir al Ejército del Norte, tenía vómitos de sangre permanente, tenía que estar en cama permanentemente, tiene que ir a Córdoba a mejorar su salud. Cuando va a Mendoza también se enferma, tenía reuma, era asmático, consumía cantidades industriales de opio,
El opio era legítimo y San Martín tenía su recetado, por supuesto, por sus médicos, consumía opio. Era un hombre muy enfermo, un hombre que se reponía, pero era enfermo, era durísimo, pero era enfermo. Tanto es así que parte del trecho que él cuando cruza los Andes, porque cruzó los Andes ida y vuelta varias veces, él lo hace en camilla, porque no podía moverse. Claro, bueno, esas cosas de San Martín no solo lo engrandecen y lo muestran más humano, alejado del bronce, para que nosotros entendamos quién era el general San Martín. Tanto es así que en el ostracismo, San Martín tiene la mala suerte, como su hija, de tener cólera. Se enfermó de cólera 2 veces. Se enfermó de tifus, de la fiebre tifoidea. Sí, el agua contaminada. Del agua contaminada, se enfermó de tifus. Es decir que era un ser humano, señores, y que era durísimo. Si se salvó del cólera, se salvó de la tifus, evidentemente era un ser humano duro. La hija también. El tiempo es tirano, ustedes ya saben cómo es en la televisión. La segunda parte de San Martín, la segunda parte de este programa, lo vamos a ver en 7 días por este mismo canal, ya dedicado a San Martín aquí, en América, a libertar los pueblos, la guerra por la independencia, una guerra considerada una de las más grandes en el contexto mundial en ese momento. Así que bueno, agradecerles, Dardo, como siempre. Gracias, muy amable. Gracias por acompañarnos. En 7 días nos vemos. Gracias, Quito. Muy amable. Y agradecemos nuevamente a la gente del Museo Histórico Provincial por la atención que nos han brindado para grabar el programa hoy acá. Nos vemos en una semana.